Plaza Podcast. Plaza Albinegra con Omid Sokut. ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí arrancamos este espacio de información del Club Deportivo Castellón en el podcast de Castellón Plaza, en Plaza Albinegra, que pueden escuchar siempre en directo los lunes, los jueves y los viernes a través de la página web de Castellón Plaza, y también lo pueden escuchar en diferido en distintas plataformas, la misma página web en la sección de audios de Castellón Plaza y también en YouTube y en Spotify. Así que distintas opciones para poder escuchar este programa que dedicamos exclusivamente al Club Deportivo Castellón, y hoy para hablar del partido que los albinegros van a jugar este domingo en el Sky-Fi Castalia. Se enfrentan a partir de las 4:15 al Sporting de Gijón. Partido que también podrán seguir en directo a través del match de Castellón Plaza, pocos minutos antes de que empiece, con la previa, y en busca el Castellón de su tercera victoria consecutiva en el debut de Pablo Hernández, no como entrenador del primer equipo, pero sí como técnico en el Sky-Fi Castalia. Un Club Deportivo Castellón que además estrena césped, porque se ha resembrado el césped de Castalia y se va a estrenar para el partido de este domingo frente al Sporting de Gijón. Es la resiembra anual de estas fechas, habitual cada año, y también se va a aprovechar para dar la bienvenida a la selección española sub-21, que va a jugar el día 14 en este escenario ante la selección de Finlandia, partido clasificatorio para el europeo de la categoría. Y el filial del Club Deportivo Castellón, que juega este domingo ante el Valencia Mestalla, ante el filial del Valencia, partido que supone un duelo de los muchos que hay en este grupo tercero de Segunda Federación entre filiales, y además un partido especial para el conjunto albinegro, que ha empezado muy bien la temporada como recién ascendido. Ha ganado 2 de los 4 partidos que ha jugado y va a intentar conseguir sus primeros puntos como visitante ante un rival que está llamado a estar arriba, aunque lleva varias temporadas anclado en la Segunda Federación, pero va a intentar salir de esa categoría, una de las mejores canteras de España, que aspira a volver a la tercera categoría del fútbol español. Pero centrándonos en el primer equipo y ese partido esperado ante el Sporting de Gijón, esperado por la vuelta del equipo al Sky-Fi Castalia después de 2 jornadas consecutivas jugando fuera de casa y haciéndolo muy bien, porque ha ganado sus 2 encuentros de forma además convincente a la Cultural Leonesa por 1-3, sabiendo brillar cuando había que hacerlo y sabiendo sufrir cuando había que hacerlo, y partido muy sólido ante el Leganés el pasado lunes, un encuentro realmente impresionante en términos de regularidad, en términos de consistencia. Muy bien el equipo, no fue un partido brillante, pero sí un partido de muchísima seriedad por parte del equipo de Pablo Hernández, que leyó muy bien el partido, que se reaccionó bien sobre la marcha, hizo los cambios apropiados, lo hizo prácticamente todo bien, y el equipo consiguió llevarse los 3 puntos, 6 de 6 desde que es técnico del Club Deportivo Castellón. Vamos a ver cuál es su futuro, porque el mes de octubre que inicia el Castellón también marcará el futuro de Pablo Hernández como técnico del Club Deportivo Castellón. De momento se centra en el encuentro de este fin de semana, su tercer partido al frente del equipo, a la espera de ver si esa interinidad se convierte en permanencia en el conjunto albinegro. De hecho, méritos ha realizado para seguir en el equipo, pero la decisión final la tiene Bob Bulgaris. Y hablando del partido que va a jugar el Castellón frente al Sporting y de seguir en la línea actual, incluso mejorarla, porque es exigente, Pablo Hernández no baja la guardia, considera que el equipo tiene que dar un paso más, no se tiene que conformar con lo que ha hecho hasta ahora. Obviamente es especial, ¿no? El tener la oportunidad, ¿no?, de dirigir al primer equipo aquí en Castalia. Y bueno, venimos de una dinámica positiva, dos victorias fuera de casa. Sabemos el déficit, ¿no?, que hemos tenido en el inicio de temporada, ¿no?, aquí en casa, sin conseguir la victoria aún. Y queremos que sea la primera, ¿no? Sabemos de la dificultad del rival, sabemos que esta liga
que ellos vengan una dinámica negativa en otros, una positiva, no indica nada, es muy difícil cada partido. Al revés, pienso que eso puede ser peligroso porque van a venir, yo creo, con más rabia, con más ganas de ponerle fin a esa dinámica negativa, y va a ser un partido muy complicado, pero bueno, estoy convencido que en la línea que llevamos todos los últimos partidos, como les veo entrenar y como les veo de metidos, pues estoy seguro que podemos sacar un muy buen resultado, hacer un buen partido. Creo que es importante también tener buenas sensaciones y poder brindar por fin una victoria a la afición. Bueno, pienso que obviamente nosotros vamos a plantear el partido con lo que hemos visto del Sporting, donde podemos hacerle daño, pero obviamente pues aquí en casa queremos, como he dicho, dar buenas sensaciones, dar buena imagen, y eso conlleva pues dar un pasito más, ¿no? Es verdad que venimos de 2 resultados muy buenos, donde el equipo ha sido muy consistente, ha presionado bien, ha corrido todo el mundo, y eso no lo podemos perder, pero es verdad que bueno, que en algunas fases de juego pues nos ha faltado ser un poquito más precisos, ¿no? En campo contrario, en algunas transiciones, en último tercio, que eso nos va a permitir pues acabar más jugadas, que es lo que nos ha faltado en estos 2 últimos partidos, pero bueno, yo creo que es un buen test, ¿no? El domingo, el poder dar ese pasito más que queremos aquí en casa, y como digo, pues intentar ser protagonistas, obviamente, sabiendo que el rival también juega y que el rival también juega sus cartas, y que va a intentar que no sea así, pero bueno, estoy convencido, sobre todo lo que he dicho antes, de cómo los veo entrenar, cómo los veo de metidos, de que podemos dar ese pasito más que nos puede faltar, y hacer un buen partido el domingo. Y el rival del Castellón será el Sporting de Gijón, un equipo que empezó muy bien la temporada, ganó sus 3 primeros partidos, pero falló, perdió los 4 siguientes y está ahora mismo en una crisis que además se ha acentuado con su última derrota, más por la forma que por la derrota en sí, después de ir ganando por 3-0 al Albacete y perder como local por 4-3, con un gol marcado además desde el punto de penalti en tiempo añadido por parte del conjunto manchego. Esta situación hace que ahora mismo Asier Garitano, el que fuera en su día técnico del Club Deportivo Castellón, tenga su futuro en el aire. Quien también lo tiene en el aire es Pablo Hernández, pero por distintas circunstancias, porque habrá que ver si el club mantiene la interinidad, decide fichar a otro técnico o le mantiene hasta final de temporada al castellonense. De momento él se centra en el partido y habla del rival, el Sporting de Gijón, del que no se fía para nada a pesar de su mala dinámica. El rival viene de 4 derrotas seguidas, pero bueno, si ves sus partidos, sobre todo el último, y de la manera que fue, pues es un rival que aunque haya perdido 4 partidos, es un rival que todos sus resultados han sido muy cerrados. Los 4 partidos que ha perdido ha sido solo por un gol, al igual que los que ha ganado, o sea que va a ser un rival que no nos va a poner las cosas fáciles, y como dices, pues ahora pues estamos de subidón, como se suele decir, pero bueno, hay que tener los pies en el suelo, saber que se están haciendo cosas muy bien, pero que necesitamos seguir dando pasos hacia adelante, se pueden mejorar cosas, se puede aún mejorar, y el domingo es otro test muy importante que tenemos para seguir haciéndolo. Sí, bueno, es un equipo muy serio, un equipo que tiene mucha velocidad y gente de calidad arriba. Un equipo que transita muy bien, que hay que tener mucho cuidado en esas transiciones, porque tienen gente muy vertical y que hacen mucho daño en esas transiciones, así que tendremos que controlar eso. Y luego pues un equipo que también tiene, con su línea de 4, que está jugando los 2 laterales muy ofensivos, que hay que tener también controlados porque se incorporan muchísimo. Y luego pues en defensa tiene gente contundente, gente que dentro del área pues defiende bien, y bueno, hemos visto sus debilidades, donde podemos hacerle daños, y hemos trabajado para ello, y estoy seguro de que el plan de partido pues saldrá bien, y que le haremos daño como pensamos que podemos hacerlo. Obviamente pues luego entran muchos factores, ¿no? No sabemos si después de 4 derrotas pueden cambiar de sistema o no, pero bueno, lo que hemos visto es que son muy fieles a su sistema y a su idea de juego, y no creo que tampoco cambie mucho. Y también ha hablado de las bajas. Hay 3 bajas seguras en el Castellón y todas concentradas en la misma demarcación, el centro de la defensa. No está Brignani, que a pesar de que el club todavía no ha confirmado nada respecto a su lesión, tiene un problema muscular, no ha entrenado esta semana y ha dejado a caer
sin decirlo explícitamente, Pablo Hernández, que no va a estar disponible, como tampoco lo está Sienra, y baja importante a la que se suma Óscar Gil, que tiene un problema en la planta del pie, tampoco podrá estar en este partido, posiblemente en alguno más, y bueno, ha dejado caer sus intenciones de cara a este partido, que sería repetir con Salva Ruiz en la posición de central, acompañando a Alberto Jiménez. Sí, bueno, sí es verdad que se nos ha juntado ya alguna lesión en el centro de defensa, pero bueno, al final son cosas que no se pueden controlar, las cosas vienen como vienen y siempre hay opciones, ¿no? El otro día salió Salva, hizo un muy buen partido bajo mi punto de vista, muy serio, muy concentrado, sabiendo muy bien lo que tenía que hacer y para ayudar al equipo y lo hizo muy bien. Y bueno, si le toca jugar mañana, pues plena confianza en él, ¿no? En esa posición, y si lo tiene que hacer otro, pues igual, ¿no? Obviamente, pues cuando tienes bajas, tienes menos opciones donde elegir, pero bueno, yo creo que tenemos una plantilla muy amplia que nos permite tener varias opciones y siempre elegiremos, ¿no? Elegiré la que creas mejor para este partido. Y también le han preguntado, evidentemente, por su futuro a Pablo Hernández, y su respuesta, muy parecida a las anteriores, está a disposición del club. Él se va a centrar en el próximo partido, de momento en el Sporting, y después del mismo pues ya le informarán si sigue de cara a un siguiente partido, si sigue de interino, si sigue definitivamente hasta final de temporada, o si hay otro entrenador el que llega en su lugar. Pablo Hernández. Sí, así es. Lo he repetido la primera semana y la semana pasada también, ¿no? Al final, yo no sé el tiempo que voy a estar aquí, no depende solo de mí, y mientras esté, lo he dicho, yo voy a estar centrado cada semana en el siguiente rival que tengamos, en trabajar durante la semana con los chicos, ayudarles y darles las mejores herramientas para que crezcan como jugadores, para sacar el máximo rendimiento de cada uno de ellos, y estoy solo centrado en eso. Ahora en mi cabeza solo está el Sporting, y una vez acabe el Sporting, si tengo que seguir, pues a pensar en el Eibar. O sea, no hay otra cosa en mi cabeza. Al final es algo que no solo está en mis manos y que yo lo único que puedo hacer es devolver esa confianza que me ha dado ahora el club para estar aquí con trabajo y intentando pues ayudar al equipo a sacar los mejores resultados. El rival será el Sporting de Gijón, con un entrenador que tiene pasado albinegro, un pasado muy lejano porque estuvo hace bastante tiempo dirigiendo al Club Deportivo Castellón, y que llega a la capital de La Plana con muchas urgencias. Realmente se juega el puesto porque parece improbable que siga en el equipo si pierde un quinto partido consecutivo, y sobre todo después de la sensación tan amarga que le dejó la última derrota en casa ante el Albacete, en un partido que el Sporting jugó muy bien en la primera parte, pero se vino abajo en la segunda y acabó perdiendo, y eso ha provocado pues bastante nerviosismo en la afición. No así en el entrenador, que es un hombre absolutamente tranquilo y a pesar de la situación lo sigue estando, y ha hablado evidentemente del partido, de su situación, de la que no se ha referido demasiado, y del rival, del Club Deportivo Castellón. Respecto al Castellón, un equipo que ha tenido su inicio pues igual no deseado. Ahora los últimos dos partidos los ha sacado adelante, su estado de ánimo será bastante mejor que hace 15 días. Pero lo que no ha cambiado es en el tema un poco condicional. Es un equipo muy potente en el tema condicional, en el físico, en las velocidades, los volúmenes. Creo que es el mejor equipo de la categoría. Eso se ven los números y lo saca. Te muestra un poco que es un equipo muy intenso en las situaciones, muy veloz, muy de correr a los espacios, muy de duelos, diferente a la temporada pasada. Yo creo que ahí igual han equilibrado algo mejor, en el que se le hacen menos situaciones de gol respecto a temporada pasada, pero un equipo que ahora mismo está en alza, está bien. Y lo que quiero ver del equipo es lo que vimos en la primera parte, ojalá del Albacete, pero llevado a partido completo, o por lo menos a poder mejorar, saber esa lectura de partido en cada uno de los partidos, los diferentes partidos que hay, actuar de otra forma, cosa que sí lo hemos hecho. Entonces, que sea un equipo
el Sporting reconocible en ese sentido. Bueno, pues las palabras del técnico del rival, del Sporting de Gijón, Asier Garitano. En unos instantes entramos en tiempo de análisis, en tiempo de ver lo que puede ser este partido que van a disputar el domingo en el Sky-Fi Castalia, el Castellón y el Sporting de Gijón. Esmorzem? 22 bars dels barris de Castelló presenten els seus millors entrepans i plats per només 8 euros. Cremaet inclòs. Del 15 de setembre a l'1 de novembre coneix els esmorzars dels nostres barris en la ruta de l'esmorzaret dels barris. Completa el teu carnet d'esmorzador professional i guanya un esmorzar setmanal gratis durant un any. Segona ruta de l'esmorzaret dels barris. Ajuntament de Castelló. Més info en esmorzaretcastelló.com. En Quadis Leonauto sabemos que elegir tu coche es una decisión importante. Por eso, durante los Wow Days del 23 al 25 de octubre tendrás acceso a condiciones exclusivas y descuentos irrepetibles en vehículos nuevos y de ocasión. Solo 3 días para aprovechar una oportunidad única. Quadis Leonauto Wow Days. Tu próximo coche te está esperando. Avenida Castellbell 75, Castellón. ¿Tienes que hacer una gestión municipal y no quieres desplazarte? En el Ayuntamiento de Castellón te lo ponemos fácil. Utiliza cualquiera de las 6 tenencias de alcaldía para realizar tus trámites. Recuerda que de 9 a 11 no tienes que pedir cita previa y si lo prefieres puedes acudir concertando día y hora. Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Ciudadanía y Participación. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. Tiempo ahora para analizar este Castellón Sporting de Gijón, esta vuelta de los albinegros al Sky-Fi Castalia después de esta positiva trayectoria como visitante en los últimos encuentros, 6 de 6 ante la Cultural Leonesa y ante el Club Deportivo Leganés. Saludamos a Vicente Peris. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas, Omid, un placer de estar aquí contigo. Bueno, bienvenido otra vez para analizar un partido más del Club Deportivo Castellón, un partido que es importante como lo son todos, pero doblemente importante porque lo es no solo para el equipo, para seguir en esa dinámica positiva y también para su entrenador, del que hablaremos más tarde sobre la posibilidad de seguir o no en el equipo, de qué tipo de decisión tiene que tomar el club, pero evidentemente es un partido bastante especial, ¿no?, el de este domingo. Sí, va a ser un partido muy especial, sobre todo para Pablo, que se estrena como entrenador del primer equipo en Castalia. Y nada, será un partido duro, complicado, ante un rival que sí que es verdad que viene con una racha muy dura, con 4 derrotas seguidas, pero esto es la segunda división, aquí todo puede pasar. Saludamos también a Juan Carlos Bellés. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Omid. Bueno, ¿cómo ves este partido, esta vuelta del equipo? Ya teníamos ganas de ver al Castellón en el Sky-Fi Castalia, sobre todo después de estos 2 buenísimos partidos que ha disputado como visitante, ganas de ver al equipo seguir en esa línea como local, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, porque nadie esperaba, creo yo, conseguir los 6 puntos en 2 partidos tremendamente complicados y más después del juego que se estaba desplegando y sobre todo de los malos resultados, ¿no? Porque no estaban saliendo las cosas, el equipo estaba nervioso, la afición más nerviosa todavía, entonces han sido 2 victorias tremendamente balsámicas que han ayudado a apaciguar los nervios y a dar sentido, ¿no?, a lo que está haciendo el Club Deportivo Castellón, que yo sinceramente no creo que estuviera jugando tan mal, lo que pasa que, bueno, en momentos puntuales, primera, que no acompaña la suerte, y segunda, pues que quizá el modelo táctico pues no ha sido el más oportuno. Sea como fuere, pues venía de una racha de muchos partidos sin ganar, y estos 6 puntos, estos 6 de 6, pues eleva el ánimo, apacigua los nervios, que es muy importante en el fútbol, y bueno, se ve el futuro con otra perspectiva. Y demuestra que el equipo sabe jugar al fútbol, porque muchos dudaban de si este equipo estaba preparado para competir en segunda división con jugadores nuevos, muchos de ellos debutantes en la categoría, pero bueno, ha demostrado en estos 2 últimos partidos que tiene valía, tiene nivel y tiene competencias más que buenas para poder jugar en esta categoría y hacerlo francamente bien. Un partido muy serio el último ante el Club Deportivo Leganés. Eso al final es lo que cuenta, la confianza que cambia todo, ¿no? Después de una situación en la que pues hace un par de semanas el estado de ánimo del equipo no tenía nada que ver con el actual, ¿no, Vicente? Sí, totalmente. Han sido 2 partidos muy difíciles y se han podido sacar los 6 puntos. Al final el partido contra el Leganés ha sido un partido muy serio, un planteamiento muy serio de Pablo Hernández, pero que al final esto hace unos meses parecía que el Castellón este tipo de partidos no podía sacarlos delante. Y al final parece que con la llegada de Pablo Hernández estos partidos están pudiendo sacar adelante y están pudiendo conseguir las victorias, que al final dan confianza y dan un poco de, como habéis dicho, de aire al equipo para afrontar lo que viene.
Y los jugadores que en sus declaraciones se han declarado a muerte con Pablo Hernández, evidentemente los resultados le avalan, pero también el respeto que le tienen estos futbolistas, que no sé si tenía el mismo Johan Plat sobre todo en su etapa más reciente como técnico del Club Deportivo Castellón por parte de los jugadores. El caso es que la conexión no fluía del todo y bueno, las sensaciones, es verdad, lo que dice Juan Carlos, que el equipo jugaba bien, en todos los partidos tuvo fases de jugar bien, pero le faltaba esa continuidad, le faltaba esa regularidad, ¿no? Y esa consistencia que ahora ha adquirido. Y bueno, ante un Sporting, Juan Carlos, que tiene una situación totalmente opuesta a la del Castellón. ¿Quién lo habría dicho hace 2 o 3 semanas que estaría en la situación que está y el Castellón en la situación también en la que está ahora mismo, ¿eh? Sí, tremendamente, porque el Sporting de Gijón es un histórico, es un equipo que siempre es peligroso, tiene muy buenas plantillas y empezó la temporada con 3 victorias consecutivas. Y a partir de ahí, pues 4 derrotas consecutivas también, no han empatado ningún partido, con lo cual los nervios en Gijón, pues como es normal, porque es un equipo que está llamado a luchar por el ascenso y todo lo que no sea conseguirlo, pues la cantidad de tiempo que llevan en segunda división, pues se considera un fracaso y bueno, pues los nervios están a flor de piel. Yo no sé si es mejor recibir a un equipo como el Sporting de Gijón en Castalia con 4 derrotas consecutivas, con lo que ello conlleva, porque a pesar de los nervios, pues la necesidad también hace que los jugadores pues quieran darlo todo para conseguir romper esa racha, o recibir al Sporting de Gijón con 2 victorias seguidas o después de conseguir 3 puntos y que venga un poquito más tranquilo, ¿no? Es muy complicado. O sea, como fuere, sí que es verdad que va a ser un partido tremendamente complicado porque el Sporting, todos los partidos que ha jugado esta temporada, que son 7, pues todos los partidos ha ganado o ha perdido por la mínima. Y más con los antecedentes, el año pasado en Castalia, pues el Castellón realizó un partido espectacular. Al final el Sporting maquilló el resultado, pero fue un 4-3. Y bueno, pues vamos a ver, ¿no? Sí que es verdad que tenemos todo claro que esto no va a ser nada fácil, que los partidos en segunda división son tremendamente igualados y más con equipos de la calidad técnica y táctica del Sporting de Gijón, que también viene con viejos conocidos de la afición albinegra en el banquillo, como son Garitano, que pasó por el Club Deportivo Castellón, y creo que de hecho está también Pedro Hernández, que también tiene pasado albinegro, ¿no? Pues vamos a ver cómo se desarrolla el partido, esperemos que caiga de nuestro lado. La pasada temporada llegó el Sporting de Gijón a Castalia con Asier Garitano prácticamente recién llegado, llevaba un par de partidos dirigidos, los había ganado, es decir, que llegaba en buena dinámica el Sporting de Gijón y perdió 4-3 en Castalia. Esta vez llega en una dinámica totalmente opuesta y sobre todo esta última derrota, Vicente, después de ir ganando 3-0 en casa al Albacete y darle un baño tremendo, porque no solo los goles, es que podía haber marcado bastantes más en esa primera parte el Sporting de Gijón, pero llega un gol del Albacete en una indecisión defensiva, en una situación bastante evitable por parte del Sporting de Gijón, y en la segunda parte el partido cambió, acabó ganando de penalti en el último minuto el Albacete, una remontada de estas poco habituales en el fútbol profesional, y vamos a ver qué efecto tiene eso de cara al partido de este domingo. Pablo Hernández dice que puede ser hasta peligroso para el Castellón, porque pueden salir más enrabietados y con otra motivación para intentar enmendar y olvidar lo que pasó el otro día, pero será interesante ver el efecto que puede tener de cara al partido, ¿no? Sí, al final, bueno, esto es la liga Hypermotion. Aquí nunca se sabe lo que puede pasar, los resultados son una auténtica locura. Pero al final sí que es verdad que el Sporting ya con una mala racha, pero nunca me fiaría de algún equipo con este calibre, con estos jugadores que tiene el Sporting en ataque, sobre todo con Notero, Dubasín y todos esos que si combinan y tienen el día te pueden hacer mucho peligro en ataque. Y además es eso, el aspecto psicológico. Hay que tenerlo en cuenta también, que el Sporting es un equipo que ya 4 derrotas seguidas y además hay un dato que en los últimos 15 minutos tendría que ser el colista, si no me equivoco, porque estas últimas derrotas han venido los últimos minutos contra el Depor en los 90 y la remontada del Albacete fue los últimos 2 minutos, si no recuerdo mal. Al final eso es lo que tiene que tener en cuenta el Castellón en el partido. Mucho se ha hablado del fondo de armario del Sporting de Gijón. En la rueda de prensa de hoy, muchos periodistas se refirieron a este tema en la comparecencia de Asier Garitano. Quizás ahí falle el Sporting de Gijón, porque si encaja tantos goles en los últimos minutos, pues será porque le falta fondo de armario o porque los cambios no son muy acertados, una de las dos cosas. Pero bueno, evidentemente no hay que fiarse y Pablo Hernández no se fía del Sporting de Gijón ni muchísimo menos. Tiene un equipo de mucha calidad y bueno, en segunda división realmente hay muchos equipos que aspiran al ascenso, no todos lo
pueden conseguir, hay mucho nivel y bueno, el Castellón lo que tiene que hacer es mantener el suyo, incluso mejorarlo, porque yo creo que la rueda de prensa, Juan Carlos, de Pablo Hernández de hoy ha mostrado bastante ambición por parte del técnico castellonense, de no conformarse con lo que hemos visto hasta ahora, de no intentar mantener ese nivel, sino incluso mejorarlo, ¿no? Sí, además Pablo Hernández, pues nadie tiene que descubrir quién es, ¿no? La trayectoria futbolística es tremenda, pasa por muchos vestuarios de primer nivel y bueno, sabe a lo que está jugando. Quiero decir, al final ha llegado, tampoco es que haya cambiado los jugadores siguen siendo los mismos, pero sí que ha aportado confianza. Yo creo que en el vestuario, pues un jugador que ha jugado en tantos equipos y de cierto nivel, pues se le tiene muchísimo respeto y yo creo que eso se nota porque también al haber estado en tantos sitios, pues sabes cómo tienes que hablar a los futbolistas, cómo motivarlos y demás. Y al final lo que ha hecho ha sido tocar 4 piezas, colocarlas en su sitio y el equipo ha empezado a funcionar y a sacar resultados que muchas veces pues es lo que cuesta, ¿no? Porque una acción puntual, por ejemplo, en el caso del partido contra el Leganés, la jugada del gol viene de un recorte que a mí se me erizaron los pelos de Matis en portería albinegra, en el área albinegra, que se la jugó, le salió bien y si le hubiera salido mal hubiera sido el 1-0, le salió bien, empezó la jugada y acabó con el 0-1, ¿no? Entonces muchas veces jugadas puntuales, independientemente de que a nivel táctico el equipo pues se ha respuesto muy bien a lo que ha hecho Pablo Hernández, pues hay jugadas puntuales que pueden decantar un partido y la suerte estaba en contra nuestra y de repente pues bueno, pues hemos conseguido sacar los 6 puntos. Yo creo que el mérito de Pablo es haber tocado las teclas oportunas, haber colocado a jugadores en su sitio. Y bueno, pues yo creo que la ambición está ahí, Pablo quiere ir a más. Sí que es verdad que el equipo no está jugando con esa propuesta atacante y juego vistoso que venía de la época de Dick Redder y con Johan Platt también se intentaba jugar a eso. De ahí que pues jugara con yo creo que fue un error jugar con Suero y Cala y un medio centro únicamente detrás jugando de 6. Eso lo ha modificado con muy buen criterio Pablo Hernández. Y una vez ha conseguido un poco estabilizar el equipo y tranquilizarlo a base de puntos, pues yo creo que ahora intentará ir a más, intentará jugar con un juego más vistoso, con un juego con más profundidad. Y bueno, vamos a ver también, porque Pablo Hernández está en un limbo, ¿no? No se sabe qué va a pasar, no se sabe qué va a ocurrir. Entonces, pues bueno, vamos a ver después de este partido qué pasa, porque aquí mandan los resultados, pero bueno, vamos a ver qué ocurre y qué tiene la idea Bob Bulgaris, que es un misterio lo que va a hacer con el banquillo albinegro. Evidentemente la decisión final la tiene que tomar el presidente del Club Deportivo Castellón y él tendrá desde luego mucha más información que yo y que todos nosotros, porque es el que vive el día a día del equipo. Pero desde fuera, desde la distancia, para mí, yo me mojo en este tema, yo os voy a preguntar vuestra opinión después. Yo creo que si el Castellón este domingo hace un buen partido, ya no digo si gana, si hace un buen partido, deja buenas sensaciones y demuestra que está a buen nivel, yo creo que sería un error ahora prescindir de Pablo Hernández, fichar a otro entrenador que no sabes a dónde te va a llevar. El camino de Pablo Hernández ya lo sabemos, evidentemente tendrá sus baches, tendrá sus momentos malos, no va a ganar todos los partidos, pero ya hemos visto que es un buen entrenador, que sabe leer los partidos, que sabe prepararlos y que puede y sabe con brillantez reaccionar sobre la marcha y hacer los cambios adecuados. Yo continuaría con Pablo Hernández, aunque perdiera ante el Sporting de Gijón, pero yo creo que ya ha demostrado que es un entrenador de nivel y no creo que haya riesgo de quemar a un técnico como él por su falta de experiencia en el fútbol profesional como entrenador, porque sí la tiene como jugador y ha vivido situaciones de muchísima presión como futbolista en equipos importantes y no creo que eso le pueda afectar como técnico y viendo la claridad de ideas que tiene. Yo no sé cómo lo veis vosotros, Vicente. Bueno, yo al principio cuando se anunció el puesto de Pablo Hernández lo veía un poco verde para el momento y la situación del equipo, porque sí que es verdad que ascendió con el B, pero yo creo que le faltaba una temporada más, quizás en segunda ref, ahora con el filial. Pero bueno, me ha caído a la boca 6 de 6 y nada, no puedo decir nada más de Pablo Hernández porque me ha callado completamente. ¿Y tú cómo lo ves, Juan Carlos? A ver, yo es que creo que si el Castellón hace un buen partido, ya no digo que fuera, si es un descalabro, pues no lo sé, porque al final los resultados mandan, pero yo creo que se ha ganado con creces el seguir como técnico del primer equipo. Bien, es cierto que aquí, pues como bien he dicho, los resultados mandan y si, por ejemplo, el domingo es un descalabro y el Sporting gana 0-4, pues yo creo que va a ser complicado.
Pero sea de una manera o de otra, yo creo que sí que es verdad que ha demostrado que sabe dónde está, que no le viene grande, que ha sabido mover las piezas, ha sabido colocar a los jugadores en su sitio, ha conseguido 6 de 6, evidentemente no va a ganarlo todo, evidentemente las derrotas llegarán, el fútbol es muy resultadista, pero yo creo que desde mi punto de vista, desde mi opinión, creo que debería seguir Pablo Hernández y darle la oportunidad de ver qué puede demostrar y qué puede hacer con este equipo y con estos jugadores, que sería un tremendo error que el equipo funcionara y estuviera sacando los partidos con cierta solidez y compitiendo bien, y de repente llegara un entrenador nuevo que tiene que empezar de cero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora habrá que ver qué decisión toma el club y si va a cambiar de parecer, porque la idea del club era fichar a otro entrenador y de hecho ya contactó con algún técnico, el alemán Robert Klaus, que rechazó la oferta del Castellón. Esto indica claramente que buscaban a otro entrenador y que Pablo Hernández inicialmente iba a estar de interino, iba a estar provisionalmente hasta que ficharan a ese nuevo entrenador. ¿Tú crees, Vicente, que después de lo visto hasta ahora y de lo que ha demostrado Pablo y lo bien que ha conectado con el equipo y lo bien que el equipo ha conectado con él, puede cambiar de parecer el club o Bulgaris se va a mantener con la misma idea, que lo tiene claro desde el primer momento y no lo va a cambiar? Bueno, al final con Bob nunca se sabe, pero yo creo que al final, como habéis dicho, los resultados mandan y de momento Pablo Hernández lleva 6 de 6, veremos contra el Sporting, pero yo creo que de momento seguirá con Pablo. Uh-huh. Es curioso, y lo has comentado antes, Juan Carlos, que el Castellón con Pablo Hernández no tiene ese juego ultra ofensivo que tenía Dick, por ejemplo, o que tenía el propio Pablo en el filial, porque el filial era un equipo que atacaba a tumba abierta, que marcaba muchísimos goles y que encajaba también muchísimos, pero bueno, al final le daba bastante rédito este estilo de juego y lo mantiene también con Carles Salvador. Pero en el primer equipo del Castellón el dibujo no es el mismo, juega con 4 defensas, es un equipo que además el centro del campo lo ha reforzado bastante. Diego Barri o Dué, que ha jugado el último partido, no juega solo en ese puesto de medio centro y bueno, hemos visto que ante el Leganés el equipo estuvo sobre todo muy bien a nivel defensivo, de centro del campo hacia atrás, francamente bien. ¿Crees que eso va a ser tendencia con Pablo Hernández? ¿Crees que el modelo y la marca de club que había establecido Bob Bulgaris podría cambiar o podría tener matices próximamente? Yo creo que sí, porque al final, independientemente de quién mande, porque eso también es una incógnita, si Bob interviene en si juegan estos jugadores o otros, es un debate muy recurrente, pero al final yo creo que cada entrenador tiene su punto de vista, ¿no? Y aplica lo que ve. Y claro, pues hay muchos puntos de vista, hay muchos entrenadores de muchos tipos. Lo que ha hecho Pablo Hernández al final, como he comentado antes, es colocar las piezas donde tocan. Ha jugado un 4-2-3-1, que es el sistema táctico por excelencia en esta categoría. Pues cosas importantes que ha hecho, pues ha devuelto a Alberto al eje de la zaga. Alberto es un jugador que no lo vamos a descubrir ahora, es un central que aporta mucha seguridad, a pesar de algún error puntual como tienen todos los futbolistas, pero aporta mucha seguridad y creo que hace mejor al central que tiene al lado. También la entrada de Lucas Alcázar pues también le ha dado a esa banda izquierda pues también más recorrido, ha estado muy bien estos 2 partidos, pero sobre todo a mí lo que me llama la atención y creo que es donde está la clave es en el mediocentro, ¿no? Ha dado entrada a Ronaldo Pompeu, que se ha descubierto, lo hemos descubierto como un jugador que aporta esa pausa, que aporta esa experiencia, que aporta esa sensación de llevar el tempo del partido, ¿no? Cuando el partido se escapa y decir, ahora el partido necesita pausa, yo le doy pausa, y cuando el partido necesita balones largos, yo le doy balones largos, y esa experiencia, la lástima es que tiene 35 años, ¿no? Y no le aguanta la gasolina para durar 90 minutos, pero los 45, 60, 70 minutos que juega, sabes que tienes un mediocentro con mucha experiencia que le da mucho sentido al juego del equipo. A su lado, Doué el otro día, pues que es un portento físico, pues gana muchos enteros. Y después también en banda, pues Mabil, que no le estaban saliendo las cosas, estaba pidiendo banquillos a gritos porque no le salían las cosas al pobre, pues ha dado entrada a Mama, que es un portento físico también. Entonces pues eso hace que aportes mucho músculo al equipo, y cuando tienes que competir en esta división, que es muy física, tremendamente física, pues eso se nota, ¿no? Esos jugadores que presionan, que atacan, además el equipo va toda una. Entonces yo creo que al final lo que ha hecho es eso, aportar sentido y aportar a jugadores que es lo que necesita el equipo, estudiar bien al rival, quién tenemos delante, es muy importante saber quién tenemos delante para ver con qué bazas podemos jugar o con qué bazas no, y contra la cultura leonesa un poquito más de lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que está haciendo cosas muy bien, ha sabido leer muy bien el estado físico de los jugadores y lo que necesita el equipo en estos 2 partidos, y bueno, la incógnita, que es lo que estará planteando ese Bob, entiendo yo, es esto
podemos trasladarlo al futuro. Esto es un proyecto sólido porque al final en los equipos pues manda el resultado, ¿no? Entonces, cuando empieza a perder un equipo, empiezan los nervios, empiezan las tensiones y se rompe la cuerda siempre por el mismo lado, que es el entrenador. Muchas veces, y a los hechos me remito, pues en Primera División, el Atlético de Madrid con el Cholo Simeone lleva muchísimas temporadas al mando del equipo. Ha habido temporadas buenas, temporadas no tan buenas, pero al final si confías en un proyecto y tiras hacia adelante con él, pues eso también pasa mucho en el fútbol inglés, ¿no? Que cuando tienes un proyecto sólido y confías en el entrenador, pues tienes en cuenta que puede haber una temporada mala, pero no dejas al entrenador de lado y sigues con él hasta el final porque sabes que a la larga te va a aportar lo que necesitas. Y falta saber eso, ¿no? Si Pablo será capaz de seguir en esta línea y realmente Bob acaba apostando por él. Uh-huh. Y este partido ante el Sporting de Gijón puede ser determinante, ¿no?, en la decisión final que tome el presidente del Club Deportivo Castellón, aunque nunca se sabe. A lo mejor ya tiene la decisión clara y falta confirmarla, formalizarla, oficializarla después del partido frente al conjunto rojiblanco. Un partido que viene además fenomenal para algunos jugadores que están en un estado de forma francamente bueno, y yo creo que ahí también hay que destacar, ¿no?, que algunos jugadores llegaban pues recién llegados al Club Deportivo Castellón, que no estaban en su mejor nivel y que poco a poco lo están adquiriendo, aunque haya coincidido también con Pablo Hernández, que les ha sacado el mejor nivel, que a lo mejor no pudo hacer Johan Platt, pero esos partidos, esa fase de adaptación, quizás en algunos jugadores ya se haya superado. Y yo destaco, por ejemplo, la labor del portero de Matís, que bueno, en su primer partido mostró muchas dudas. La verdad es que tampoco fue decisivo en el resultado final del Club Deportivo Castellón, en el empate a 3, pero luego ha ido creciendo, y en este último partido ante el Leganés a mí me ha gustado muchísimo, a pesar de algún susto que nos ha dado en salida de balón, pero ha tenido algunas salidas que han evitado situaciones de 1 contra 1, Vicente. Me gustaría destacar, ¿no?, la labor de este guardameta que llegó, bueno, pues con esa sombra tan alargada de Gonzalo Cretaz, y que bueno, es muy pronto para hacer una valoración definitiva, pero lo poco que le hemos visto está evolucionando bastante, está yendo a más, ¿no? Sí, totalmente. A ver, como tú dices, aún es muy pronto y salvando las distancias, pero el partido contra el Leganés me recordó un poco a Gonzalo. Tuvo un par de salidas del área que cortó el mano a mano del delantero, y también el primer gol lo empieza Matís, recortando ahí al delantero, que poco más sí me da algo en esa jugada. Y nada, sí que es verdad que por arriba le cuesta aún un poco, pero bueno, esto es cosa de entrenar, de ponerlo en práctica y poco más. ¿Qué te ha parecido, Matís? Su evolución, lleva pocos partidos, Juan Carlos, como portero del Castellón, venía de una lesión, no pudo empezar la temporada primero porque Amir Abelladé era el elegido por Johan Platt, y después por la lesión de cadera que tuvo, pero ha entrado con algunas dudas, pero en este último partido sobre todo ha impresionado bastante, ¿no? Sí, contra el Ceuta en Castalia pues entró con muchas dudas, lo vi muy nervioso, indeciso, pero sí que es verdad que este último partido contra el Leganés, es cierto que no han chutado a puerta, porque realmente el único chuta a puerta en todo el partido fue el gol, pero sí que es verdad que evitó muchísimos balones divididos y balones largos a la espalda de la defensa albinegra. Estuvo muy bien colocado en las salidas, jugando prácticamente de libre, que es por lo que lo han fichado, porque al final el sistema táctico es el que es, se juega con una presión muy alta arriba. Es verdad que a Gonzalo es imposible olvidarlo. Somos huérfanos de Gonzalo porque es un porterazo, pero también es cierto que la evolución de Matís, falta ver un poquito más partidos, un poquito más de rodaje, pero lo último que hemos visto contra el Leganés, pues la verdad es que es un portero bastante seguro en las salidas, que está bien posicionado para estar atento a esos balones divididos a la espalda de los defensas, y de momento, pues bueno, está evolucionando bien. Y seguramente será titular. Me imagino que no va a cambiar ya Pablo Hernández de portero para este partido. Supongo que hará pocos cambios, pero eso lo hablaremos. Analizaremos lo que puede cambiar y lo que puede no cambiar el técnico del Club Deportivo Castellón de cara a este partido. Hacemos una breve pausa y volvemos. Has de fer una gestió municipal i no vols desplaçar-te? A l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Utilitza qualsevol de les 6 tinences d'alcaldia per realitzar els teus tràmits. Recorda que de 9 a 11 no has de demanar cita prèvia i, si ho preferixes, pots acudir concertant dia i hora. Ajuntament de Castelló, Regidoria de Ciutadania i Participació.
En Quadis Leonauto sabemos que elegir tu coche es una decisión importante. Por eso, durante los Wow Days del 23 al 25 de octubre tendrás acceso a condiciones exclusivas y descuentos irrepetibles en vehículos nuevos y de ocasión. Solo 3 días para aprovechar una oportunidad única. Quadis Leonauto Wow Days. Tu próximo coche te está esperando. Avenida Castellbell 75, Castellón. ¿Esmorzén? 22 bares de los barrios de Castellón presentan sus mejores bocadillos y platos por solo 8 euros, cremaet incluido. Del 15 de septiembre al 1 de noviembre conoce los almuerzos de nuestros barrios en la ruta del Esmorzaret dels Barris. Completa tu carnet de esmorzador profesional y gana un almuerzo semanal gratis durante un año. Segunda ruta del Esmorzaret dels Barris, Ayuntament de Castelló. Más info en esmorzaretcastelló.com. Plaza Albinegra, con Umid Sokut. Seguimos, vamos a analizar un poco lo que puede ser el 11 inicial. No vamos a jugar a adivinos, pero sí a intentar intuir qué intenciones puede tener Pablo Hernández de cara a este encuentro. El otro día nos sorprendió un poquito porque pensábamos que con el resultado tan positivo y las buenas sensaciones que dejó ante la Cultural Leonesa iba a haber pocos cambios, pero realizó 3 cambios, uno por obligación y otros 2 por decisión técnica, en función un poco del rival, y ahí yo creo que hay que darle mucho mérito a Pablo Hernández de estudiar bien a los rivales y de utilizar a los jugadores que cree convenientes para cada ocasión. No sé cómo veis el partido frente al Sporting de Gijón. Vicente, ¿crees que va a hacer muchos cambios? ¿Crees que va a mantener el equipo muy similar al del pasado partido? Si hay una cosa que me está gustando de Pablo Hernández es que sabe leer muy bien los partidos, sabe en qué momento jugar cada jugador, pero yo creo que rotará poco. Tengo 3 incógnitas a lo mejor. ¿Quién acompañará a Alberto en defensa? Baja obligatoria la de Brignani, perdón, sí. Que bueno, ha dejado de intuir ahí en rueda de prensa que jugará Salva Ruiz, igual que lo hizo contra el Leganés. Luego en el medio, no sé si jugará Doué o Barry. Después yo partido contra el Leganés, yo me encantaría por Doué, a mí me encantó. Y luego por derecha, no sé si seguirá Mamá, meterá Mabil, pero yo creo que hará pocos cambios respecto al partido contra el Leganés. Yo creo que Doué, el partido frente a la Cultural Leonesa, le dio muchos números para luego ser titular ante el Leganés. Hizo un partidazo en esos minutos que entró en la segunda parte y convenció a Pablo Hernández. Y bueno, vamos a ver si tiene continuidad o no ante el Sporting de Gijón. Diego Barry también es un valor muy, muy seguro para el centro del campo del Club Deportivo Castellón. ¿Cómo ves las posibilidades de un 11, Juan Carlos, para este domingo? Bueno, yo creo que la defensa para mí está bastante clara precisamente por las lesiones, ¿no? 3 centrales lesionados, Óscar Gil, Brignani y Sienra, con lo cual está claro que va a jugar Alberto, y a su lado posiblemente Salva, que salió el otro día contra el Leganés en esa posición y lo hizo bastante bien. En los laterales Mellot y Lucas Alcázar seguro. Y después Ronaldo, por supuesto, va a jugar de titular porque lo está haciendo muy bien. La duda es la misma que tiene Vicente, es decir, Doué o Barry. Yo personalmente Doué es un jugador que me gusta mucho porque tiene mucha potencia física, pero bueno, cualquiera de los dos creo que lo puede hacer bien, y ahí creo que hay una duda razonable de quién va a poner Pablo. Por la banda derecha, Mamá o Pablo Santiago, Mabil, ahí también tengo ciertas dudas, aunque yo creo que jugará Mamá. Por la izquierda Chipenga y delante Calatrava y Jacobsen. Yo creo que la duda quizás está en el medio campo y en la banda derecha, y los restos de posiciones yo creo que dará continuidad. Sí, yo creo que va a ir por esa línea. Vamos a ver qué encuentra Pablo Hernández en el Sporting de Gijón de aprovechable para jugar con un tipo de jugador o con otro, porque en función de eso podría decidir también algún cambio en ese 11 inicial, pero poquitos, ¿no? Yo creo que la base va a ser muy parecida, y yo creo que va a jugar Doué, aunque Barry es un jugador que también lo ha hecho bastante bien, pero su última actuación ante el Leganés, que ha sido de lo mejorcito del Castellón, yo creo que le da también muchos números para seguir en ese 11 inicial. Está en un momento de forma extraordinario. Pero bueno, en función del rival puede hacer alguna modificación, y él mejor que nadie, porque es el que lo ha estudiado durante toda la semana, sabrá qué tipo de jugador debe emplear, porque él conoce mejor que nadie a sus jugadores, sus características, y también por haberlo estudiado conocerá muy bien al rival. Vicente, Doué ha sido una sorpresa muy agradable en estas últimas jornadas. Muchos se preguntan por qué no jugaba antes. Es verdad que hay mucha competencia en ese centro del campo del Castellón, que la opción de Barry tampoco era una mala opción. Ha jugado muy bien también en los partidos en los que ha sido titular, incluso en los últimos minutos del último partido, pues no lo ha hecho mal tampoco, aunque fueron pocos minutos, pero ha sido una sorpresa agradable, ¿no?, en estos últimos partidos. Totalmente. Contra el Leganés fue uno de los mejores del equipo.
tiene unos cambios de ritmo, impresionantes, espectaculares. El gol viene por él, en una jugada en largo de, no sé si es Matis o quién lo pone en largo, y él pelea, tumba al defensa del Leganés y pone un centro a Jakobsen, que luego remata a Zipenga dentro. Me está pareciendo una de las espectacularidades del Castellón esta temporada. Sí, en un centro del campo que ha cambiado muchísimo, que ha cambiado completamente respecto a la pasada temporada, y bueno, ya se está viendo el nivel de algunos de los recién llegados y también el nivel de algunos de los que ya estaban la pasada temporada y que a lo mejor no dieron su mejor versión, como es el caso de Zipenga. Juan Carlos, Zipenga está siendo una sorpresa también muy agradable, y no es que no conociéramos a este futbolista, porque ya lo vimos la pasada temporada, sobre todo en pretemporada, y luego en la Liga tardó bastante en tener sus primeros minutos, pero este año ha cambiado totalmente su situación después de las prestaciones que ha ofrecido, ¿eh? Totalmente, yo creo que ha estado de estar en la rampa de salida del equipo a ser una pieza clave, ser el máximo goleador del equipo. Sí que es verdad que es un jugador que funciona mucho a destello, es decir, es capaz de combinar jugadas absolutamente extraordinarias de slaloms y regates y llegar a portería con otras jugadas de fallos clamorosos, ¿no? Pero sí que es verdad que ha cambiado su situación completamente. También es verdad que hay muchos jugadores nuevos y eso no se tiene en cuenta. La afición enseguida, vemos una pretemporada medio buena, creemos que el equipo va a funcionar muy bien cuando la pretemporada es absolutamente un espejismo, y después empieza la temporada y no tiene nada que ver. Y cuando hay tantos jugadores, pues yo creo que ahora mismo se están empezando a conocer, empiezan a ver esos automatismos en los entrenamientos, ya llevamos 7 jornadas, y es cuando empieza el equipo a carburar. Y sobre todo era muy peligroso entrar en una dinámica negativa de la cual es difícil salir. Por eso era tan importante, y es lo que se ha conseguido estas 2 victorias. Y yo creo que es un jugador que ha pasado en muchas más ocasiones. Ha pasado el caso contrario con Mabil. El año pasado le salía todo, y este año pues no le está saliendo nada. Chipenga es el caso contrario, esperemos que siga así. Al final, sobre todo de lo que se trata también es de tener una plantilla con muy buen fondo de armario, tener jugadores de mucha calidad de los que puedes tirar, porque después lo estamos viendo ahora. Han empezado las lesiones, sanciones. El año pasado, cuando Cala, nuestro jugador franquicia, se lesionó, pues el Castellón cayó en picado porque era un jugador clave en ese sistema y no se encontró sustituto, ¿no? Entonces es muy importante y una cuestión fundamental el tema de tener a los jugadores enchufados, y yo creo que eso es gestión de vestuario, que creo que Pablo lo sabe hacer, y lo sabe hacer muy bien precisamente porque ha sido jugador y porque ha estado en muchos sitios donde ha visto fútbol de primer nivel y con preparadores de primer nivel también, claro. Y con Pablo Hernández ha tenido sus primeras titularidades Lucas Alcázar en esa banda izquierda, en ese lateral izquierdo. Un partido correcto ante la Cultural Leonesa y muy bueno para mí ante el Leganés, yendo a más. Era su primera titularidad en el Reino de León. Cumplió, sin más. Yo creo que no hizo un partido especialmente brillante, pero tampoco lo hizo mal. Pero ante el Leganés estuvo francamente bien, ¿eh, Vicente? Sí, totalmente. Como tú dices, contra la Cultu sí que es verdad que fue su primera titularidad, a lo mejor un poco los nervios, llevaba mucho tiempo sin jugar, y al final pues eso afecta al rendimiento del jugador. Pero contra el Leganés a mí también me encantó, tanto por la izquierda, estuvo muy bien con Duc en la primera parte y luego con Juan Cruz, frenando los ataques, y eso que Duc es también un portento físico. Y esa velocidad que tiene y esa fuerza, pero Alcázar estuvo muy bien defendiéndolo, y luego la segunda parte también con Juan Cruz, que al igual que Gala lo que hicieron varios equipos de primera. Sí, y bueno, el que todavía no ha marcado gol es Jakobsen, aunque ha estado muy cerca, Juan Carlos, de conseguirlo. Es el delantero que está llamado a ser protagonista en esa punta de ataque del Club Deportivo Castellón, por el que la entidad ha hecho un esfuerzo económico de consideración, el fichaje más caro de la historia del club. Le hemos visto cosas muy buenas, solo le falta marcar, ¿no? Sí, al final lo que se le pide a un delantero centro son goles, ¿no? Pero ya sabemos que esto va por rachas, y cuando entra el primero vienen seguidos. El hecho de que sea el jugador más caro de la historia del Castellón y se haya pagado 1.800.000 euros por él, yo creo que le juega un poco en contra, ¿no? Porque al final eso quiere decir que tiene mucha calidad, que el Cacha ha hecho un esfuerzo económico, al igual que con Brignani, que ha costado 1 millón de euros. Entonces son cosas que muchas veces juegan en su contra, porque a la mínima que no saben las cosas, la gente dice, bueno, es que ha valido esto, tiene que ser bueno, tiene que marcar goles. Sí, pero bueno, el fútbol yo creo que se mueve muy bien sin balón. Al final también el fútbol también es abrir huecos. Tuvo un movimiento muy bueno contra el Leganés en una jugada que le da el balón a un defensa del Leganés y sale por encima de la portería, que fue un movimiento de delantero centro auténtico, que no le salió, pero bueno, te das cuenta de que la calidad la tiene y que tiene los mimbres para poder meter goles y para poder
pues desenvolverse con claridad en el área. Y yo creo que es tener paciencia. Al final, estos jugadores lo que necesitan es paciencia, calma, y que no todos son goles en un delantero centro, que muchas veces un buen desmarque o un buen movimiento que te arrastras al central o a un lateral, estás sirviendo un gol a un compañero. Entonces, pues yo creo que es un buen delantero y hay que darle tiempo. Uh-huh. Un jugador que se ha adaptado rápidamente al equipo, de los que han llegado este verano, es el lateral derecho, Melot, que se ha ganado la titularidad con esa buena pretemporada que ha hecho, con la experiencia, evidentemente, que tiene en segunda división, con esos 4 años en los que ha jugado en el Tenerife. Es un líder de vestuario, es uno de los capitanes del equipo, es uno de los 2 jugadores que han entrado en la capitanía del equipo siendo recién llegados. El otro es Diego Barri, un jugador que, lógicamente, en el vestuario impone bastante. De hecho, cuando ha tenido que rajar del equipo lo ha hecho. El día contra el Córdoba me parece que fue, que habló de goles que solo los niños los encajan y que hay que ser más profesionales y todo eso. Bueno, pues eso también impone a los jugadores el liderazgo en el vestuario, pero sobre todo en el terreno de juego, viendo su nivel, que está siendo bastante bueno, Vicente. Sí, al final en estos jugadores se nota la experiencia que llevan en la categoría. Ha llevado como 5 temporadas en el Tenerife, más esta en el Castellón. Al final en el campo estos jugadores son los que te ganan partidos, son los que tienen la experiencia y son un poco los que tienen que dar ese paso adelante para que estos nuevos jugadores que llegan desde primera red, desde el extranjero, se den cuenta en la categoría en la que están y puedan salir los resultados. Y jugadores de este tipo, Juan Carlos, son necesarios en una plantilla, porque no solo lo que aportan en el terreno de juego, sino lo que aportan en el vestuario. Un jugador que además se ha ganado el respeto de sus compañeros, porque son los jugadores los que eligen a los capitanes por votación. Y bueno, pues Melot es uno de esos jugadores que ha ganado ese protagonismo rápidamente dentro del vestuario. Sí, son jugadores que saben manejar un vestuario, saben las normas que hay y cómo integrar a los nuevos. Es tremendamente importante la gestión de vestuario. Diría que es casi el 80% del éxito, es que los jugadores se sientan integrados, se sientan parte del proyecto y nadie se quede fuera y no haya malos rollos ni grupitos, porque cuando empieza eso es cuando los equipos se deshacen, ¿no? Entonces Melot pues es un jugador con una trayectoria que está ahí, que lleva toda la vida de profesional, que lleva muchos partidos a sus espaldas. Y es un jugador de carácter y que le gusta ganar, de jugador de raza y que bueno, que ha caído de pie en el vestuario y ahí está, ¿no? Al final tiene, creo, si no me equivoco, 31 años, es muy experimentado y son jugadores que hacen falta tanto en el vestuario como en el partido y a los hechos me remito, ¿no? Al final son jugadores como Ronaldo, como Melot, son jugadores veteranos que llevan muchos partidos a sus espaldas y tienen que dar tranquilidad cuando los nervios afloran y la gente joven está tensa, es cuando tienen que aportar esa tranquilidad, ese apoyo, una falta, parar el partido. Entonces, esa lectura de estos tipos de jugadores es muy importante en el desarrollo de un partido. Hay una serie de jugadores que están buscando el protagonismo, que ya tuvieron la pasada temporada y que este año quizás haya menguado un poquito. Y es el caso de Israel Suero, Vicente, que no está teniendo el mismo papel. Ya la pasada temporada con Plat en los últimos partidos entraba más de revulsivo que de titular, a pesar de que había empezado la temporada no siendo titular, porque los primeros partidos tampoco lo era, pero se fue ganando esa titularidad con buenas actuaciones y se convirtió en el máximo goleador del equipo y en uno de los máximos goleadores de segunda división. Su papel bajó un poquito al final de la temporada, aunque más por minutos que por rendimiento, porque solía rendir en esos minutos en los que entraba, pero este año realmente está pasando inadvertido, ¿no?, en este arranque. Sí, a ver, al final ha ido perdiendo protagonismo poco a poco. También se debe al protagonismo que está recibiendo Cala últimamente. También es el jugador franquicia del equipo. También el rendimiento de Chipenga por izquierda, Mamá Mabil por derecha. Sí, es verdad que tiene que encontrar un hueco, pero a mí me gusta cuando sale en los últimos minutos y revoluciona un poco el partido, más que de titular, que a lo mejor se queda un poco ya corto. ¿Qué papel le ves tú, Juan Carlos, a Suero en esta temporada? A ver, el tema es que ahora con el sistema táctico con el que está jugando Pablo Hernández y tiene visos de continuar, es que solo tenemos un mediapunta y ese mediapunta es Cala, ¿no? Entonces, pues la puerta está cerrada, quiero decir, al final es su posición. Intentó Johan Plat jugar con Cala y Suero y descuidar el mediocentro y, pues bueno, el resultado fue negativo. Pero es un jugador que hemos visto que como bien comentaba, es que es revulsivo, es decir, puede entrar a un partido y revolucionártelo. Igual que Markanich en ciertos momentos, en ciertos partidos también lo considero que es un poco jugador muy explosivo, un jugador que
que media punta muy rápido, que en cualquier momento te cambia el signo de un partido. Entonces, el hándicap quizá aquí es mantenerlo enchufado, ¿no? Cuando un jugador hace muchos partidos que no juega y no entra en dinámicas de partidos de juego, pues quizá el riesgo está en que pierdan tono físico, en que se desmotive, y creo que ahí el trabajo es un poco del entrenador y de los compañeros de mantenerlo enchufado y ir dándole minutos a medida que pueda entrar en juego para que no pierda esa dinámica. Sí, porque hay muchísima competencia en este Castellón esta temporada. El año pasado no había tanto fondo de armario y en algunas posiciones no había tantos relevos, pero este año en todas las posiciones, ahora mismo para el partido de este domingo, salvo en el centro de la defensa, donde están casi todos lesionados, en el resto de posiciones hay 2 jugadores por puesto o incluso más, porque en el lateral izquierdo hay más jugadores, aunque bueno, Salva Ruiz no va a jugar de lateral, va a jugar de defensa central, pero hay 3 laterales izquierdos naturales o 3 jugadores de banda izquierda naturales, y hay jugadores que pueden jugar en varias posiciones. Pablo Santiago lo está haciendo. Bueno, ahora esa banda izquierda que parecía que iba a ser de él está siendo de Zipenga, que es ahora mismo el dueño en esa demarcación, así que hay muchísimas opciones, muchísimas combinaciones que se pueden hacer y hay que elegir la más adecuada, y de momento Pablo está cumpliendo en eso, ¿no? Sí, y además ahora también ha recuperado a Tommaso Enipoti, que estaba lesionado estos últimos partidos y también puede jugar en esa posición de media punta en la que está Cala, en la que está Suero, que al final es lo mejor para un equipo, es tener varios jugadores por posición para que puedan rotar, para que haya fondo de armario, que es como tú comentas, la temporada pasada no había mucho. Y al final esto es porque los jugadores al final se cansan, lleva una etapa en enero, febrero en la que hay mucho cúmulo de partidos y al final hay que rotar y hay que darle descanso a los jugadores. Sí, porque ese fondo de armario es necesario, sobre todo en una temporada tan larga como lo es la segunda división, que se puede hacer muy larga si el equipo no responde físicamente o no tiene alternativas y soluciones. Y parece, Juan Carlos, que este año las tiene, ¿no? Que tiene un equipo que ofrece más garantías a nivel de plantilla más completa. Quizás en algunas posiciones haya perdido nivel, pero quizás haya recuperado o haya ampliado alternativas y soluciones en el conjunto de la plantilla, ¿no? Sí, yo lo veo así, es decir, perdemos a 3 jugadores para mí piezas fundamentales en la temporada pasada, como son Gonzalo Cretaz en la portería, Van der Belt en el mediocentro y Raúl Sánchez en la banda, que son piezas fundamentales. Las suples, quizá no llega, los jugadores que las suplen, pues ahora mismo no llegan al nivel de estos 3 futbolistas en el 11 titular, pero por contra sí que es verdad que hay muchos más jugadores, mucho donde elegir. Entonces hay muchos jugadores que, como el propio Enipoti, Douglas Aurelio, que no han participado, pero tienes una plantilla muy larga y con jugadores de un nivel quizá más alto que la temporada pasada. Y eso te va a permitir afrontar mejor pues las situaciones donde pues una lesión o un par de lesiones o una sanción te pueden condicionar la elaboración de un 11 titular de garantías. Más competencia significa pues más nivel en el entrenamiento y eso es positivo para el equipo. Entonces yo creo que hemos ganado en eso con respecto a la temporada pasada. Un mes de octubre, el que va a iniciar el Castellón con ese partido frente al Sporting de Gijón, pero que incluye 3 partidos más de Liga y un partido de Copa del Rey que va a jugar el 29, el 30 o el 31 de octubre ante un rival de segunda o tercera federación por proximidad geográfica. Bueno, lo de proximidad geográfica en teoría, porque te puede tocar un equipo de Cádiz o de Ceuta o Melilla. Así que, bueno, vamos a ver esa proximidad geográfica en qué se traduce luego en el sorteo que se va a realizar el lunes a partir de la 1 de la tarde. Una competición siempre bonita que, bueno, siempre lo decimos, tienes la posibilidad de ir avanzando rondas y que te toque un rival de primera división, Vicente. Sí, siempre hay ganas de jugar la Copa del Rey. Al final es una competición, como tú dices, muy bonita, muy abierta. Hay muchos equipos de diferentes categorías y al final es eso, siempre tienes las ganas de que venga un Primera a Castalia. Ya tuvimos un Primera, Juan Carlos, hace poquito, cuando vino Osasuna, un partido bonito, un partido que el Castellón perdió en el último minuto de la prórroga, pero que fue una bonita fiesta a vivir estas sensaciones, ¿no? Pero para eso hay que ganar un par de rondas como mínimo y el lunes a conocer ese primer rival, siempre con ese cosquilleo, ¿no? De quién va a ser el primer rival, qué va a deparar ese sorteo, ¿no?
Sí, el handicap es que al hacer un equipo de segunda división pues siempre tienes que jugar un par de rondas contra equipos de inferiores categorías, ¿no? Pero bueno, como comentáis, es una competición súper bonita en donde pues los partidos están siempre muy abiertos y hacer a partido único pues todavía le da un aliciente mayor, ¿no? Sí que es verdad, también no hay que perder la perspectiva que el objetivo es la Liga y que en la Copa pues también debe servir sobre todo pues para dar oportunidad a esos jugadores que tienen menos minutos y para poder que demuestren que son capaces de aspirar a la titularidad. Pero es una competición muy bonita y ojalá sigamos pasando rondas y llegue en primera a Castalia. Sí, porque además el Castellón es un histórico en esta competición también. Ha llegado a una final de Copa en el 73, en ese partido frente al Athletic de Bilbao, en una de las mejores plantillas de la historia del Club Deportivo Castellón, una campaña en la que quedó quinto en la Liga. Bueno, no digo que se llegue a la final de Copa este año, pero al menos que se pueda soñar y que se pueda hacer un buen papel y que se pueda jugar ante un equipo grande del fútbol español esta temporada. Juan Carlos Bellés, muchísimas gracias y a ver si vemos ganar al Castellón este domingo en la vuelta del equipo a Castalia. Esperemos que sí, llegamos un 9 de 9, ojalá. Muchas gracias a ti, Omid. Gracias, un abrazo. Y Vicente Peris, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Gracias a ti, hasta luego. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. El match de Castellón Plaza el domingo a las 4:15 con ese Castellón Sporting de Gijón. Saludos.